Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados alumnos del primer nivel medio en sus 3 jornadas del Colegio CEI Educación para Todos. Esperando que estén súper bien, les habla su profesor de inglés, Elías Rojas, con una nueva clase correspondiente a la semana 17. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso de los contenidos vistos durante la unidad 4. Estos son todos los contenidos que vimos. Primero vimos entrevistas de trabajo donde vimos vocabulario de distintos trabajos. También vimos Parts of a CV o partes de un currículum vitae, donde ustedes tenían que rellenar, obviamente, información personal. Luego vimos estos que se llamaban verbos modales y lo vimos en distintos consejos de lo que deberías y lo que no deberías hacer durante una entrevista de trabajo. Should y shouldn't. Y por último, vemos también adjetivos de personalidad, cómo nosotros nos podemos describir a otras personas como obviamente trabajadores en este caso. Bueno, para recordar, estos son algunos de los trabajos que vimos eh, la, hace un par de clases atrás. Aquí tenemos teacher, butcher, journalist, firefighter, politician, salesman, cashier, pilot, actor, actress, uno es para masculino y el otro para femenino, doctor, chef, artist, soccer player, nurse. Y como actividad, ustedes tendrían que traducir cada uno de estos al español. Es solamente un repaso en esa parte. Ahora, ¿cómo nosotros podemos decir, para recordar, que nosotros tenemos esa profesión? Nosotros teníamos que seguir esta fórmula matemática, que era pronombre más nuestro verbo más famoso del inglés, el verbo to be, luego a o an, y por último el trabajo. Recuerde que va a ir a si la siguiente palabra, si el trabajo comienza con una consonante, o va a ir an cuando el trabajo comienza con una vocal. Y ojo, que si nosotros estamos hablando de personas en plural que tienen un trabajo, no vamos a usar ninguno de estos dos. Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, pronombre, vamos a usar I, que significa yo. Y su verbo to be es am, yo soy. Luego, a o an, en este caso, si el trabajo que escogí fue profesor, teacher, a teacher. ¿Por qué? Porque a se usa cuando la siguiente palabra comienza con una consonante. He, pronombre, él, es o está, is, es el verbo to be. Escogimos como trabajo actor, y entonces sería an, porque comienza con una vocal. Pero ahora, si nosotros tenemos la palabra nosotros, we, el verbo to be, are, y el trabajo es pilots, pilotos, no vamos a usar a o an en este caso. Siempre que sea plural, que sea más de uno, tanto el pronombre como el trabajo, nosotros aquí lo vamos a dejar en blanco. Entonces, esta es la actividad que hoy día les corresponde, es rellenar este cuadro usando estos pronombres. Ojo, el pronombre you puede significar tú o ustedes. Así que pueden usar este de aquí o no. Pueden usar a o an si ustedes lo desean. Si ustedes se refieren a una persona, lo usan. Si ustedes se refieren a más de una persona, no lo usan. Recuerden seguir el ejemplo de la presentación anterior. Luego vimos partes de un currículum, donde teníamos que rellenar con información personal. Nombre, root, dirección. En esa clase vimos cómo se escribe la dirección en inglés. Nacionalidad, número de teléfono, email. Todo esto no tiene traducción, solamente la nacionalidad y la dirección se traduce. Ahí revisen la clase anterior o la clase en la que vimos el currículum para poder escribir la dirección. Luego continuamos con antecedentes académicos y
es recomendable comenzar desde lo más nuevo o reciente a lo más antiguo. Recuerden que el orden era escribir los años en el que estuviste en ese colegio, luego el nombre del colegio, una coma, y ahí iría la ciudad. No es necesario poner Quillota City, como algunos ponen, solamente poniendo Quillota, por ejemplo, ahí está súper bien. Y por último, lo mismo pero con experiencia laboral. Es igual a la parte anterior, desde lo más nuevo a lo más antiguo. Y escribe los años, tu oficio, el lugar y la ciudad. Recuerden ver la clase que la que correspondía para una mejor explicación y mejores ejemplos. Luego vimos los modales. Should, lo que deberías, shouldn't, lo que no deberías hacer. Y recuerden que shouldn't es una versión negativa de should. Y es una forma más corta de decir should not. Así que si tiene siempre una N, una coma o una comilla y una T, es la versión negativa de un verbo o modal. Ahora, ¿cómo creamos oraciones? Para sugerir algo a alguien, vamos a usar la siguiente fórmula. You, tú, deberías o no deberías, y una de las palabras del vocabulario que vimos en esa ocasión. Como consejo. Por ejemplo, tú no deberías usar tu celular. Bien. O tú deberías silenciar tu teléfono. Esos son consejos para una entrevista de trabajo. Ahora vamos a ver si ustedes pueden recordar el vocabulario que vimos y hacer oraciones, pero ya no en una entrevista de trabajo. Quiero que hagan 5 oraciones de lo que tú deberías hacer durante el trabajo y 5 oraciones relacionadas a lo que no deberías hacer también durante el trabajo, siguiendo la fórmula que vimos en la presentación anterior. Luego hablamos de adjetivos de personalidad y que tenemos muchos adjetivos de personalidad, obviamente. Honesto, por ejemplo, débil, inteligente, creativo, vivaracho, paciente, confiable, responsable, inteligente, puntual, por nombrar algunos. Y esto es similar al contenido que vimos anteriormente, que nosotros para describir a alguien íbamos a usar de forma positiva un pronombre, su correspondiente verbo to be, su famoso, y después un adjetivo de personalidad. Por ejemplo, yo soy responsable. Esto es para los positivos. I am responsible. Y también recordar que nosotros podemos usar la palabra very entre medio del to be y el adjetivo. Yo podría decir esta misma oración, I am very responsible. Yo soy muy responsable, destacando nuestro adjetivo. Y para los negativos, nosotros íbamos a usar la misma fórmula, pero después del verbo to be íbamos a agregar not. I am not responsible, por ejemplo. Yo no soy responsable. Y eso es todo, así de simple. 4 palabras o 3 palabras en positivo que nos forman una oración. Ahora, hablando de mientras tú trabajas, ¿cómo te consideras tú? ¿Cuáles serían tus 3 aspectos positivos y 3 aspectos negativos? Recuerden seguir los ejemplos anteriores. Bueno chicos, la próxima clase lo que vamos a ver va a ser una introducción a la nueva unidad, ya que estaríamos viendo materia del siguiente semestre. Recuerden ver los videos para una mejor explicación y recuerden también que nuestro contacto, tanto del PIE como el mío, están aquí en pantalla. Aquí está mi número de WhatsApp, con el cual pueden hacerme sus preguntas y si necesitan que yo les revise algo o que el PIE les revise algo, por favor, contáctenos. Su proceso educativo y su aprendizaje es muy importante para nosotros. Así que cuídense mucho, que estén súper bien, manténganse en cuarentena y nos vemos en una próxima clase de inglés.